Dímelo nada. Hola, buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Plan B, su único programa clandestino en la televisión abierta. Hoy vamos a comentar ampliamente el último debate presidencial al que asistimos anoche y hoy nos visitan Alfredo Ferrero y Javier Torres Seoane. Gracias por estar aquí, buenas noches. Buenas noches. Hola Beto, buenas noches. Déjame empezar con Javier, que es parte del grupo que ha protagonizado la noticia de hoy. Como todos saben, a estas alturas de la noche, esta mañana, la ex candidata presidencial del Frente Amplio, Verónica Mendoza, anunció su decisión de votar por PPK, que era lo que sus seguidores le reclamaban hacía varias semanas. ¿Por qué esperar hasta este punto, Javier? Bueno, nosotros desde que terminó la primera vuelta marcamos una posición muy clara señalando que lo peor que le podía pasar al Perú era que el fujimorismo gane las elecciones, ¿no? Eso fue lo que dijimos prácticamente al día siguiente de la elección. Y hemos estado haciendo campaña contra Keiko Fujimori en todo el Perú a lo largo de este mes y medio más o menos, ¿no? Y finalmente se tomó la decisión, además viendo el escenario electoral, viendo los resultados de las encuestas, nos pareció importante que Verónica Mendoza diera una declaración muy clara, como lo ha señalado ella, como lo ha dicho, que el domingo hay que marcar PPK, ¿no? Marcar PPK no es lo mismo que votar por PPK. Es exactamente lo mismo, pero además es un mensaje mucho más directo, porque es un mensaje al elector, casi pedagógico, digamos, ¿no? Porque uno marca la cédula finalmente. Ahora, el hecho de que hayan esperado hasta hoy, justo, bueno, poquito menos que una semana antes, podría significar que esta decisión tiene que ver con los últimos sucesos, con los dos debates, con lo que ha pasado en las encuestas hasta la última fecha que pudimos verlas publicadas. Bueno, mira, nosotros hemos expresado nuestra preocupación en relación al fujimorismo y al fujimorismo que todos hemos conocido en el pasado, pero en las últimas semanas, ¿no?, se ha hecho más evidente todavía que el fujimorismo no ha cambiado. Esa es nuestra percepción, ¿no? Los últimos acontecimientos vinculados a Joaquín Ramírez, que ya eran conocidos, pero que se han hecho más evidentes, todo el tema del Klimper y el USB, ¿no?, que ya sobre ese tema acá en el canal además se han pronunciado claramente tomando distancia en relación a lo que pasó con ese programa, y además, digamos, las denuncias recientes de hasta se ha encontrado una casa que es local de Fuerza Popular, pues que es de un grupo de delincuentes, de los malditos del Bayobar, pintan un escenario que confirma lo que nosotros sospechábamos y nos ha parecido importante entonces fijar una posición con mucha más claridad frente a la opinión pública, aunque ya lo habíamos dicho, porque nosotros incluso ya hace más de una semana se había dicho ni blanco viciado, no al narcoestado, era claramente lo que estábamos diciendo. Ahora, eso es la posición que nosotros tenemos. Eso no significa, como han dicho algunos, que estamos claudicando en nuestras ideas, de nuestros valores, sino que fundamentalmente a nosotros lo que nos parece es que en esta disyuntiva lo mejor para la democracia peruana es marcar PPK. Y eso es lo que vamos a hacer el día domingo, ¿no? Esto no significa que haya una alianza, no significa que nosotros estamos comprometiéndonos ni que nos han ofrecido puestos en el gobierno, ¿no?, ni ningún tipo de comisión en el Congreso. No es una, digamos, un apoyo parecido al que le dio Alejandro Toledo a Ollanta Humala en la última semana. De ninguna manera, o sea, de ninguna manera. No va manera. a haber luego repartija de ministerios. No. Nosotros fuimos muy claros desde el comienzo de señalar que íbamos a hacer un trabajo de oposición porque tenemos discrepancias en términos programáticos tanto con PPK como con Keiko Fujimori, ¿no? Y nosotros vamos a mantener y vamos a defender nuestras propuestas. Y evidentemente, si hay propuestas del gobierno que coinciden, por ejemplo, en el tema anticorrupción, con lo que nosotros planteamos en la campaña, como el tema de reformar el Consejo Nacional de la Magistratura, por ejemplo, la muerte civil a los corruptos, que Pedro Pablo Kuczynski señaló en el debate, bueno, ahí pues podemos votar de manera conjunta, pero eso no significa que haya un acuerdo político, ni un pacto, ni que estamos comprometiendo los votos para cualquier decisión que quiera tomar PPK de ser elegido presidente. Bien, Alfredo, Carlos Tapia anotaba que el apoyo de Verónica Mendoza a PPK es un error, porque si PPK ganara las elecciones no tendrían autoridad para hacer oposición, que es lo que ha anunciado Verónica en ese posible escenario.
Quería una reflexión sobre eso y también sobre cuánto le suma a PPK el apoyo de tantos sectores tan diversos, incluyendo Nadine Heredia, ¿no? Incluyendo la izquierda, pensando que mucha gente cambió su voto en la primera vuelta justamente para que Verónica no pase, ¿no? Entonces es un escenario bien complejo. Sí, bueno, primero que creo que lo que ha hecho Verónica Mendoza es de alguna forma coherente con lo que ella ha venido diciendo hace un tiempo, en el sentido de que no quería votar por Keiko. Por lo tanto, lo que ha hecho hoy día es hacer explícito algo que ya venía tácitamente diciéndolo hace 3 semanas, ¿no? No sé cuánto le va a sumar a Pedro Pablo esta adhesión de Verónica en términos de votos. Asumo que algo le va a sumar. Pero también la pregunta que tengo yo es San Martín de Porres, ¿no? Gato, perro y pericote comiendo el mismo plato, porque al final Pedro Pablo tiene 18 congresistas, Verónica tiene 20. Supongo que esto será una alianza para el Congreso también, porque si ganara PPK va a tener que gobernar, y con 18 congresistas, si no tiene los 20 de Verónica y los 9 de Acuña, que también ha adherido, entonces seguirá siendo 18. Entonces vamos a tener un gobierno bastante débil de ganar PPK. Así que yo supongo que esta adhesión de Verónica Mendoza sea una adhesión un poco más amplia y no se limite solamente a los votos del día domingo. Ahora, ¿cómo funcionará la izquierda de Verónica Mendoza, que no está en contra de la inversión, de la minería, de una serie de temas, pero Pablo Kuczynski, que no es precisamente izquierda moderada, a nivel programático no sé cómo va a funcionar ese gobierno? Yo creo que eso también da una sensación de debilidad estructural en la parte de PPK, porque hay tantas manos en ese mismo lado que no sé cómo funcionará. Ahora, estamos en el supuesto de que PPK gane. Si ganara. Pero si gana Keiko, ¿cómo se reordenan esas fuerzas? Bueno, supongo que esas fuerzas tendrán que ver qué van a hacer. Por eso pregunto ¿cuál es la moneda de cambio en el tema de Verónica Mendoza con Pedro Pablo? Porque una adhesión así graciosa, gratuita, cuando te han dicho que tú no has hecho nada en tu perra vida y después estás apoyando al mismo candidato que te insultó hace 3 semanas, tampoco luce muy coherente, ¿no? Entonces, o parece que en la política todo vale. Entonces, eso también habría que aclararlo, porque yo creo que hay electores de izquierda que no deben estar muy contentos con esta adhesión de Verónica Pedro Pablo, entre ellos el señor Tapia, que ha sido crítico de esta situación antes de que Verónica haga explícito que va a votar por el PPK. Ahora, ¿cuán diverso ves este grupo de gente que está apoyando a Pedro Pablo? Digamos, cuando dices perro, pericote y gato sin especificar cuál es cuál, ¿por qué los ves tan irreconciliables a estos grupos? Acuña, Verónica. Porque Verónica Mendoza con Pedro Pablo no sé cuál es el punto de contacto. El antifujimorismo, pues. ¿No? Entonces, ¿pero cuál es el tema programático? Este es un gobierno. O sea, el antifujimorismo ya está con Pedro Pablo desde el comienzo de la segunda vuelta. Una campaña de Pedro Pablo dedicado a juntar antifujimoristas no le suma, porque ya los tiene. Lo que Pedro Pablo debió haber hecho, y creo que tiene que hacer en los días que le faltan si quiere lograr recortar la ventaja, es justamente convencer a los indecisos y a los de voto blanco, que son los que no han decidido todavía su voto. Los fujimoristas están con Keiko y los antis están con Pedro Pablo. Eso no te va a sumar más votos necesariamente, porque ya están en su lugar, en el lugar que les corresponde. Y yo creo que la campaña interesante hubiese sido jalarme a aquellos que no son ni antifujimoristas y que de alguna forma están esperando escuchar alguna propuesta interesante que me permita comenzar. Dicho esto, también considero que los eventos de las últimas 2 semanas con relación a Ramírez y al USB del fin de semana complican la situación de Keiko, ciertamente. ¿Le van a quitar puntos? ¿Generan dudas? Ciertamente. Para los independientes. O sea, va a haber gente que iba a votar por Keiko y que ahora ante esto creo que gente no va a votar. dudar, ¿no? Así como creo que la Verónica Mendoza es coherente con lo que ella ha estado pensando, aunque no es coherente a nivel programático, también creo que lo que ha pasado las últimas 2 semanas también le ha complicado un poco el escenario a Keiko en estas últimas semanas, ¿no? Porque cuando no se aclara el tema del USB y cuando no se aclara el tema de Joaquín Ramírez, que ha quedado todavía en el aire, también genera una duda, ¿no? Javier, PPK hoy, antes del anuncio de Verónica, firmó un documento con el colectivo No a Keiko. Con lo cual, digamos que ya queda claro que esta será una batalla entre fujimoristas versus antifujimoristas y no hay lugar para medias tintas, ¿no? O eres anti o eres pro. El propio PPK ha ofrecido ir a la marcha.
Y la pregunta sería si el antifujimorismo alcanza, si basta para vencer a Keiko el día domingo. Bueno, yo creo que el antifujimorismo es una fuerza, pero además, ayer Pedro Pablo Kuczynski no solamente habló a los antifujimoristas. O sea, yo creo que su mensaje no solamente fue dirigido a golpear a Keiko, que la golpeó y efectivamente se sintió el efecto en las reacciones de Keiko Fujimori, sino también a insistir con varias de sus propuestas que en la comparación, quizás los indecisos, al verlo en una posición más firme que en anteriores ocasiones, se decidan a votar por él. Efectivamente hay un tema que ha señalado Alfredo que tiene que ver con el tema de la gobernabilidad, ¿no?, que se está planteando en el debate. Ahora, hay que acordarse que este país tiene un régimen presidencialista, donde el presidente de la República tiene bastante más poder que el Parlamento. Entonces, sí se puede gobernar con una minoría, pero evidentemente va a tener que hacer alianzas. Nosotros hemos dicho que vamos a hacer oposición y hay temas en los que, como ha señalado Alfredo, nosotros no tenemos ningún problema en decir, nosotros pensamos absolutamente distinto. Pero hay otros temas en los que sí hemos coincidido, y yo he planteado uno que es el tema de corrupción. Que el tema de reforma política, por lo menos todos estamos de acuerdo que tiene que haber una reforma. Entonces, va a depender de la iniciativa de Kuczynski como gobierno, estando en el gobierno, para poder llegar a una suerte de acuerdos con las diversas fuerzas. Ahora, otra cosa que yo quería señalar, ¿no? En las campañas se dicen de todo, ¿no? Las agresiones son lo más normal en las campañas políticas y nosotros no estamos a estas alturas de la discusión política en el Perú, digamos, estamos tratando de ponernos por encima de esas agresiones que pudimos haber recibido a lo largo de la campaña, ¿no? Que fueron fuertes, que fueron duras, que las confrontamos en su momento, pero que nos parece que en este momento estamos frente a una situación, a nuestro entender, grave, porque para nosotros sí consideramos que un gobierno de Keiko Fujimori puede complicar no solamente la política, sino la economía peruana, y entonces hemos decidido ir por esta opción, que es marcar por PPK, ¿no? Ahora, yo sí creo que esto abre un nuevo escenario y hay indecisos que están empezando a tomar posición y hay gente, y yo sí coincido con Alfredo en eso, que después de ver lo de Klimper, no solo lo de Ramírez, sino lo de Klimper, ¿no? Porque es el vicepresidente. O sea, Chejade se quemó después de la elección, Klimper se ha incinerado antes de la elección, ¿no? Porque si el argumento era Ramírez es inocente, ¿para qué hacer toda esta operación? ¿No? ¿Qué sentido tiene si tú estás defendiendo la inocencia de este señor hacer una operación para desmentir al testigo de la DEA, ¿no? Entonces se ha puesto en evidencia. Eso es lo que ha hecho con esta operación que han querido hacer. Y entonces hay gente que puede haber estado pensando que en nombre de la gobernabilidad iba a votar por Keiko Fujimori porque tiene mayoría en el Congreso, pero al ver este manejo dice, un ratito, miremos bien esta casa porque en esta casa hay problemas. Yo creo Ahora, que eso, y en Lima, yo creo que se está pasando. El voto rural, yo creo que el voto en el sur sí va a tener un efecto del llamado de Verónica, no tengo ninguna duda, ¿no? Ahora, ¿cuánto crees tú que afectarán asuntos como la denuncia contra Joaquín Ramírez, el USB, en el voto que tiene Keiko Fujimori en las zonas más alejadas? Porque una cosa es los que estamos conectados a las redes sociales, los que leemos diarios, los que estamos en la discusión todo el día, y otra cosa es la persona que tiene que levantarse a las 4 de la mañana para cultivar su campo y que no está pensando en el USB de Klimper. Efectivamente. Entonces, ¿cuánto realmente crees tú que afectará en el resultado Yo final? creo que afecta en el sector más importante del electorado peruano, que es lo que se llama el sector C. Y ese sector C, ese sector C es un sector urbano importante, ¿no?, donde tiene sectores emergentes y también sectores pobres y sectores muy conectados a las redes sociales, mucho más de lo que se piensa. Acuérdate cómo penetró Guzmán en ese sector. A través de ese sector fue que penetró y logró tener las adhesiones que tuvo en su momento, en febrero, en enero del año pasado, de este año, ¿no? Entonces, ese sector sí está atento a estos temas. Y el tema es que el tema de narcotráfico, ¿no?, y el tema de corrupción sí está asociado a seguridad. Ayer PPK lo planteó con mucha claridad. Nosotros es lo que dijimos a lo largo de la campaña. O sea, seguridad, narcotráfico, crimen organizado y corrupción son parte de una cadena. Y acá lo que ha aparecido es que hay un sector importante de gente que toma decisiones en el fujimorismo
que aparece involucrado en una cadena de este tipo. Entonces yo sí creo que el sector C, este sector urbano de Lima, entre emergente, donde hay sectores emergentes con recursos y gente con menos recursos, sí está prestando atención a esa situación. Porque este es el momento en que la gente empieza a pensar su voto en serio, porque hay mucha gente que puede cambiar en una semana de voto. Alfredo, ¿cuán conveniente será para un candidato como PPK el abrazar el anti de una manera ya desembosada como lo ha hecho hoy, reuniéndose con el colectivo No a Keiko, Keiko no va, participando en la marcha, que es lo que ha ofrecido para mañana? ¿Cuánto crees que le sume y si le va a alcanzar esta especie de radicalización o de plantear la segunda vuelta como una batalla entre democracia y dictadura, que es lo que al parecer se está intentando? Yo creo que pero Pablo le ha sumado el anti los votos que ya tiene, esa intención de voto ya está en su porcentaje de votos, porque obviamente el que es anti-Fujimori jamás va a votar por Keiko, y no necesitas para eso ni a Acuña, ni a Mendoza, ni a nadie, porque ya estaban con él de todas maneras. Nuevamente insisto, creo que la batalla está en el sector de los indecisos y del voto blanco, más que en los antis. En los antis ya siguen ahí, más bien se puede ver como un cargamontón donde todos confluyen, aunque piensen totalmente diferente, porque no hay duda de que piensan diferente, ¿no? Y por eso es que el comentario de Javier respecto a Frente Amplio es interesante saber si esa idea de ser la oposición en el gobierno, cualquiera que este sea, constructiva, también alcanzaría a Keiko. ¿Qué pasa si la que gane es Keiko? ¿También van a hacer una oposición constructiva y podrían conciliar ciertos puntos con Keiko? ¿O simplemente es tan anti el tema que no importa lo que proponga Keiko, así sea bueno para el país, voy a estar en contra de su propuesta? Porque eso no me queda claro tampoco de la posición del Frente Amplio. ¿Estamos por el país o estamos simplemente en una posición radical anti lo que sea, anti Fujimori, voy a ser anti? Bueno, Verónica lo ha planteado en el video que hizo público hoy como yo voy a votar contra Keiko Fujimori. Y creo que esta palabra es clave, porque uno puede votar por o puede votar contra. Y entonces ella marca posición diciendo yo voto contra Keiko, ¿no? Y de hecho eso no implica abrazo las propuestas o la ideología del candidato por el que voy a votar o marcar, que es el verbo que ella ha usado. Claro, por eso la pregunta es, acabo de escuchar a Javier que ha dicho de forma razonable y coherente que apoyarían las cosas en las que hay temas en común, ¿no es cierto? Acá hay dos posibilidades, o gana Pedro Pablo con 18 congresistas o gana Keiko con 73, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿cuál va a ser la posición del Frente Amplio en estos escenarios? ¿No es cierto? ¿O va a oponerse siempre a los 73 porque son antifujimoristas, no interesa lo que propongan, y apoyaría algunas cosas de Pedro Pablo, que ciertamente necesita mucho esos 20 votos de la izquierda, porque con 18 no llegan a la mayoría y no llegan tampoco, llega a 38, o simplemente, ¿cuál va a ser su posición? ¿Han pensado la izquierda qué pasa el 6 de junio? Porque eso falta una semana, y de alguna forma esta adhesión de Mendoza también la compromete hacia adelante. No, la gente no se olvidar que lo apoyó para que sea presidente y después lo va a dejar a Pedro Pablo con 18 congresistas a lidiar con los 73 fujimoristas y con el resto del Congreso que no está con él. Acá yo creo que hay un compromiso con la gobernabilidad también. ¿Es tácito ese compromiso? No sé si es tácito, pero la sobreentiende. población lo tiene que entender. O sea, yo te estoy apoyando para que ganes y después te dejo a que con 18 manejas el Perú. Es cierto lo que dice Javier, que el Ejecutivo es muy fuerte en los países como estos, que es presidencialista. Pero también es cierto que un Congreso en contra del Ejecutivo convierte un buen gobierno en un gobierno mediocre. Si tú no tienes Congreso suficiente para mantener tus reformas y tus propuestas, y tienes un Congreso en contra, el gobierno puede ser mediocre, porque no puede hacer las cosas, no te dan facultades extraordinarias, no podrás lograr tus proyectos de ley, si eres un rehén del Congreso. Entonces, el tema pasa también por qué cosa proponen más allá del 5 de junio, porque junio es en una semanita, y el 6 ¿qué vamos a hacer? Supongamos que gana Pedro Pablo, ¿y qué vamos a hacer? ¿Mendoza va a salir también a decir que apoya a Pedro Pablo con sus 20 congresistas? ¿O lo va a dejar con sus 18 a que navegue en el mar naranja y con los espacios que quedan libres? Que quedan porque en realidad ocupados? con los 9 de Acuña no le alcanza para... No le alcanza ni con TED. todos sumados. Por eso es que así gane Pedro Pablo, ganar a Pedro Pablo el día domingo, necesita un diálogo con el fujimorismo. Porque con 73 congresistas necesitas tener un espacio de diálogo. Por eso es que si yo hubiese sido
de la campaña hubiese dicho, oye, no ataques tanto porque esos votos los van a necesitar después. Crea algunos puentes, obviamente está compitiendo con Keiko, pero debate propuestas, gánate a los indecisos, a los blancos, pero el ataque al final voy a tener que ir a pedir disculpas. Es para la tribuna más, voy a tener que ir a pedir perdón, voy a tener que ir a pedir conciliemos ciertas propuestas. 73. Entonces eso pregunto, por eso la pregunta es, ok, la segunda fuerza en el Congreso no la tiene Pedro Pablo, la tiene Frente Amplio. Entonces yo estoy preguntando, ¿Frente Amplio va a apoyar a Pedro Pablo el día 6 de junio si gana Pedro Pablo? ¿O lo va a dejar ahí a la deriva en el mar naranja a ver cómo se salva de esa? Bueno, Alfredo me ha hecho la chamba. La pregunta está en tu cancha. Pero gracias a que Alfredo ha señalado que hay 73 congresistas fujimoristas, la clave de la gobernabilidad del próximo Congreso está en manos del fujimorismo. Y si el fujimorismo decide boicotear la gestión presidencial de PPK en caso gane, va a ser el principal responsable de un desastre político porque boicotean a un gobierno electo. Y el fujimorismo está pensando en las regionales del 18, y si pierde va a pensar obviamente en el 21, porque ellos siguen pensando, o sea, ellos quieren el poder, ¿no? Entonces la clave de la gobernabilidad la tienen esos 73 votos, y la responsabilidad que ellos tienen frente al país. Ellos tienen la mayoría en el Congreso. Yo ya he dicho, nosotros frente a una propuesta que está en nuestro plan de gobierno y coincidimos, vamos a votar, ¿no? Y seguramente si es otro partido también, como pasa en el Congreso, o como pasó en el pasado también con otras bancadas de izquierda que existieron. Claro, o sea, pero tampoco nos vamos a poner irracionales. Correcto, pero ¿no? Alfredo se refiere no a los puntos de coincidencia, sino al apoyo en general en los 5 años de gobierno frente a una mayoría aplastante como es la mayoría fujimorista. Bueno, es que eso también habrá que ver, o sea, eso depende, o sea, no nos podemos anticipar. Yo no estoy pensando en el 6 de junio, estoy pensando en el 28 de julio. O sea, electo Pedro Pablo Kuczynski o electo Keiko Fujimori, ¿cuál es el mensaje al país? ¿Qué va a decirle Keiko Fujimori al país? ¿Voy a gobernar con mi mayoría absoluta y me zurro en los demás? ¿Y hago lo que me da la gana? Pero Pablo Kuczynski va a tener que llamar a una suerte de coalición para una gestión del Congreso adecuada. En ese momento se verá, o sea, eso, pero va a depender, o sea, eso no depende de la primera minoría. Pero eso además, depende de quien esté en el gobierno en primer lugar y de quien tiene la primera mayoría en el Congreso. Pero Javier, un partido que tiene 73 congresistas gobierna aunque no tenga presidente, ¿no? No necesariamente, no necesariamente. En el Perú, no necesariamente. Este es un régimen bien presidencialista, Beto, ¿no? Puede tener problemas, pero ¿qué va a hacer el fujimorismo? ¿Le va a impedir aprobar la Ley General de Presupuesto? O sea, van a ser, o sea, va a ser tan absurdo su comportamiento. ¿Le van a censurar al primer ministro a la primera? No tendría ningún sentido. Bueno, estamos discutiendo, todavía haciendo política ficción, porque evidentemente esta hipótesis de que PPK vaya a ganar todavía es... O que Keiko gane. Claro. Por eso es que la pregunta un poco, Beto, va más allá del 5 de junio. Y por eso me voy a preguntar al Frente Amplio, porque me interesa saber qué cosas piensan en su estructura mental a nivel de lo que es la política nacional. Porque es cierto, como bien dice Javier, no están pensando en el 5 de junio, están pensando en el 28 de julio, pero yo creo que están pensando en el 2021. En verdad están pensando en el 2021, no en el 28 de julio. Entiendo cómo me posiciono, yo como izquierda con 20 congresistas, la segunda fuerza en el Perú, de aquí al 2021. Y claro, dicen, ellos han calculado, creo yo, solo me queda hacer oposición, porque con la oposición voy a ganar. ¿Y qué gobierno es más fuerte, Pedro Pablo o Keiko? Ah, Keiko. Entonces, va a ser una oposición más radical seguramente con Keiko que con PPK. Pero pregunto, supongamos que PPK necesite esos votos de la izquierda, que los va a necesitar, porque ciertamente el presupuesto lo van a aprobar, Javier. Claro. Con más presupuesto para educación o menos, se va a aprobar. El tema son otras leyes, otras reformas sustantivas, la reforma del Estado, la promoción de la inversión, el manejo de los sectores productivos, el manejo positivo, el manejo laboral. Esos son los temas donde se van a atracar en el Congreso si no hay un manejo del Congreso. Y yo insisto, el que gane el día domingo, yo creo que en pocos días tendrán que darse la mano, aunque no se guste y no les guste mirarse, porque el Perú tiene que estar primero, para todos, ¿no es cierto? Entonces, por eso mi pregunta es,
cuál va a ser la posición de la segunda fuerza comercial en el Perú el 6 de junio. Si la idea es, voy a apoyar lo que es constructivo no para el país, sea de Keiko, sea de PPK, o es, voy a apoyar lo que pueda apoyar al PPK, pero jamás apoyaría a Keiko, aunque sea bueno para el Perú. Bueno, si se mira en el espejo de Toledo Humala, que es un paralelo que a mí me parece útil, mira lo que pasa, ¿no? El socio o el garante o el aliado se desgasta tanto o más que el partido que está en el gobierno. Entonces, si Verónica aspira a ser presidenta en 5 años, no le conviene en absoluto ser socio de nadie, en realidad. Por eso es que Claro, Guzmán ha estado pidiendo que que Verónica diga que voten por PPK, porque sabe que hay un desgaste, porque sabe que hay huestes de la izquierda que va a decir, ¿y por qué voy a votar por PPK si Claro. piensa totalmente distinto a mí? No, pero hay una cosa importante. Guzmán ha estado pidiendo eso, y hoy día Verónica lo ha hecho, porque Guzmán también está pensando en 2021. ¿Pero es una decisión inteligente o no? La de Verónica, Sí. tendrán que evaluar ellos. ¿Qué piensas tú? Yo no estoy seguro que sea muy inteligente. Yo creo que Pedro Pablo ha debido apuntar a los votos blancos y a los votos indecisos. Y no necesitaba el apoyo de la izquierda tan explícito para poder revertir la situación con Keiko. Que yo no sé si esto también, así como le da, le va a quitar. No estoy seguro. Bueno, eso mismo te iba a preguntar, Javier, porque de hecho, la tarde del domingo de la primera vuelta, corrió el rumor de que era Verónica la que pasaba. Y de hecho, ustedes en su cuartel general deben haber casi celebrado. Había casi una certeza de que era Verónica la segunda. Entonces, como las mesas no se habían cerrado, mucha gente que le tiene terror a la izquierda no votó por Verónica o cambió su voto o votó por PPK, ¿no? Para que Verónica no pase. Y es esa misma gente la que hoy he escuchado a Verónica decir, voten por PPK. Entonces, en realidad es medio esquizofrénica la situación. No es esquizofrénica, porque estamos en una democracia que tiene segunda vuelta. Por favor, la izquierda francesa, ¿por quién votó cuando tenía a Chirac y a Le Pen al frente? Votó por Chirac. Votó Correcto. por Chirac, o sea, Pero porque, piensa en los porque- antis. pero piensa en- no por no eso, los anti-Fujimori, sino los no, es que anti-izquierdistas. Te he puesto el ejemplo, pero ¿acaso los que votaban por Chirac dejaron de votar por Chirac porque la izquierda francesa por primera vez decidió dejarse abstener en una segunda vuelta y apoyó a Chirac? No, porque obviamente veían en el otro candidato a un peor enemigo, a un peor gobernante. ¿Peor enemigo Ojo, o peor gobernante? Peor gobernante. Y para algunos peor enemigo también, ¿no? Porque también hay gente que lo plantea así, ¿Tú no ves solo a desde la Keiko como una izquierda, sino enemiga, de- Javier? Yo veo a Keiko como una enemiga de la democracia, lamentablemente la veo así. No, enemiga tuya. No, Porque no, como has no, usado no, la palabra, no, yo no tengo enemigos personales, o sea, pero sí los veo como una enemiga de la democracia. Tú sabes que yo trabajé en la Coordinadora de Derechos Humanos en el juicio a Fujimori. O sea, yo tengo bien claro cómo funciona el fujimorismo, a mí no me lo van a contar, ¿no? Entonces, eso es un tema más personal, pero a mí me parece que es un riesgo para la democracia, lo que hemos visto. O sea, nosotros no queremos convertirnos en México y estamos yendo ese camino. O sea, yo no quiero ver a las tropas en las calles resolviendo los problemas del crimen organizado. No quiero eso para mis hijos, no quiero eso para el país. Y mire, es bien interesante lo que está pasando en el Callao. El ejército se está cuidando de no pasarse de la raya y está haciendo el trabajo que le han encargado. Pero ¿qué pasa si de pronto llegan y dicen, pero no hay resultados, señores, porque la delincuencia sigue, la criminalidad sigue? Ustedes encárguense. Ya lo vivimos en los 80, ¿ves? Ya lo vimos en los 80 cuando lo hicieron Bueno, los militares. Resuelvan ustedes. Con todo respeto hacia México y hacia Colombia, que siempre los usamos de ejemplos malos, ¿no? Y la verdad que en muchos aspectos ya quisiéramos estar como Colombia y como México. Pero es dramática la situación en relación al narcotráfico. Yo creo que se ha polarizado la campaña mucho, más de lo que yo pensé, entre dos candidatos que tienen más o menos las mismas propuestas a nivel económico. Porque si tú me dices cuáles son las diferencias sustantivas entre uno y otro, no vas a poder mencionar 5. Vas a mencionar detalles. Por Que eso- el SNIP regional, que la CTS o el despido, el seguro de despido, pero sustantivamente, ¿cuáles son las diferencias? Casi no hay. ¿Ok? La diferencia es que uno tiene un mejor manejo de la democracia y tiene un perfil atacando al narcoestado que le acusan, y la otra tiene una mayoría que le va a permitir gobernar. Si gobierna bien va a ser un buen gobierno, si comete excesos va a ser un desastre, ¿no es cierto? El problema es que está la duda, los que creen que va a haber un gobierno bueno con un Fujimorismo nuevo y los que no creen ese Fujimorismo nuevo. ¿Tú Ahí le está la das diferencia. el beneficio de la duda al nuevo Fujimorismo? Yo particularmente creo que Keiko no es el papá, no pienso que es el papá, y creo que tampoco es el momento del 90. Creo que es un país diferente, es una situación diferente, es un contexto diferente,
y creo que no tiene por qué ocurrir las mismas cosas que pasaron en los 90, ¿no es cierto? Claro, puede ser que estas cosas que han sucedido estos días te generan alguna incomodidad, que me la generan, ¿no es cierto? Pero finalmente uno tiene que evaluar qué cosa es lo mejor. Creo que Pedro Pablo es un excelente candidato y además creo que es muy capaz. Totalmente diferente a lo que es la candidatura de Verónica Mendoza, que creo que es una muchacha, una chica con mucho futuro, simpática, habla bien, ¿no es cierto? Tal vez no tiene las ideas tan claras desde mi punto de vista, pero digamos, el perfil es el adecuado. Yo no quiero ser México, no quiero ser Colombia, pero tampoco quiero ser Venezuela. Yo no quiero no tener papel higiénico, no tener alimentos, no tener medicinas. Y yo nunca escuché deslindar a Verónica Mendoza de Venezuela, la apoyó hasta el final. Hasta eran democráticos los venezolanos. Miren ahora lo que están. Maduro se cae solo ya. Entonces, cuando yo digo, ¿y cómo va a conciliar esa propuesta de economía de Estado centralista, donde también hay corrupción y no hay democracia en Venezuela, con una propuesta como la de PPK? ¿Dónde están las coincidencias? Bien, tenemos que hacer una pausa, pero ya regresamos, amigos. Es Plan B. Continuamos en Plan B conversando con Javier Torres Seoane y Alfredo Ferrero. Vamos a pasar al tema del debate, que se supone que era el tema que nos convocaba. Preguntando simplemente quién ganó. Las encuestas han dado su veredicto, pero ¿qué piensan ustedes, Alfredo? Yo creo que fue la mejor participación de Pedro Pablo de las que le he visto. Creo que estuvo bien en general. Creo que si bien hubo las pullas, también hubo propuestas que ahora se pueden discutir. Había poco de eso en los anteriores de dos debates, tanto el de Piura como el de Cusco. No estoy seguro quién fue el ganador, porque Keiko tampoco se quedó callada, pero a nivel de la percepción tengo la sensación de que Pedro Pablo tuvo una performance adecuada y estuvo bien. Sobre todo me parece que el cierre estuvo muy bien. Le convino ser el que cerraba el debate ayer. Y se preparó para el cierre, ¿no? Porque creo que fue lo mejor de Fue el que abrió y el que cerró, ¿no? Creo que abrió Keiko, ¿no? ¿O cerró? No, no, abrió. No, pero eso va a haber sido el sorteo, no sé cómo habrá sido, pero creo que fue bien. Tuvo algunos errores, ¿no? Que se han sido criticados, como el tema cuando se refirió a la crueldad de las cárceles y que le daba pena esa crueldad cuando la gente está harta del tema de la seguridad ciudadana, y estamos hartos de los delincuentes que matan niños, que matan jóvenes, que matan universitarios. Pareció como una actitud poco firme frente a la delincuencia en un país que está preocupada por la inseguridad ciudadana, ¿no? Pero más allá de esos detalles, cuando Keiko le menciona su relación con Hunt Oil, ¿sientes que lo puso en apuros o no? Lo complicó porque le tocó un tema que es sensible. También habló de Fernando Ceballos, pero tampoco tenía mucho sustento porque está claro que Pedro Pablo no tiene ningún vínculo. Pareció más bien una respuesta a su propia situación. Y no más bien un tema vinculado a Pedro Pablo. No, yo conozco a Pedro Pablo y estoy seguro que no hay ningún vínculo entre Pedro Pablo ni Ceballos, y lo de Hunt es otra historia muy antigua, que tiene que ver con el tema del gas, que es un contrato discutible no solamente por Pedro Pablo, sino además por varios candidatos, entre ellos Verónica Mendoza y Alfredo Barnechea, donde hay temas discutibles en un país que no tenía gas y que necesitaba inversión, y cómo se pactaron esas condiciones, ¿no? Así que sí, hay temas sensibles de ambos lados, pero en Pedro Pablo no hay pues temas sensibles vinculados a actos de corrupción necesariamente con el tema del Estado ni narcotráfico, ¿no? Javier, claramente tú me vas a decir que ganó PPK, pero quería quería saber, claro, tampoco es muy difícil adivinar, pero ¿crees que ganó porque se preparó mucho más, porque venía de un debate no favorable? ¿O crees que hubo flaquezas o errores de la candidata Fujimori que le permitieron lucirse esta vez? Yo creo que la estrategia de Keiko Fujimori fue mantener el mismo discurso del debate de Piura. O sea, era un calco. Repetir las mismas cosas. Repetir las mismas cosas. Y lo que la descolocó fue que, como ha señalado Alfredo, Pedro Pablo Kuczynski entró con otra actitud, ¿no? Y empezó a tocarle frentes en los que ella tiene problemas. Y Keiko tiene un defecto, porque es un defecto. Cuando le planteas algo que no está en su agenda, no tiene capacidad de respuesta. Se enoja.
Se Por ejemplo, se percibe el enojo. ¿Por ejemplo en qué momento? Por ejemplo, en el tema de los parientes, eso lo había dicho antes el tema de los tíos extraditables. O sea, lo había dicho, pero lo había dicho suavemente, me parece, en el anterior debate. Entonces, la actitud la sorprendió y la descolocó. Y creo que sobre todo en el bloque económico, Kuczynski estuvo mucho mejor que Keiko Fujimori. O sea, se mostró pues que sabe más de economía, ¿no? Y ese fue el primer bloque. Entonces, eso marcó. Creo que en el de seguridad, efectivamente, fue el momento más bajo de PPK, a pesar de que tienen una buena propuesta. Pero claro, se enredó con este tema de las cárceles, que ya lo comentó Alfredo. Ahora, y luego levantó. Puede parecer paradójico, pero a la gente le entusiasma que se ofrezcan muchas cárceles a 4.000 metros de altura. A la gente eso le gusta, sí, ¿no? A la gente, claro. Porque está harta de la delincuencia, sí, y quieren una mano dura. Pero ese es un problema pues con las ofertas de Keiko Fujimori, porque está ofreciendo demasiado mano dura. 5 cárceles a 4.000 metros de altura, ha dicho. Claro, y acuérdate que cuando cerraron el penal de Chayapalca, que luego lo reabrieron y no se han reducido los secuestros ni la extorsión, la sentencia de la Comisión Interamericana que ordenaba esto señalaba que las condiciones no solamente eran inhumanas para los presos, sino para el personal del INPE, para el personal policial. Ese penal estaba a 5.000 y pico, y Anamayo estaba a 4.000 y pico, ¿no? Entonces, y generas además unos costos al sistema de justicia por todo el desplazamiento que tiene que hacer. Generas un problema. Quieres hacer una cárcel acá, pues en alguno de los espacios acá de la costa, desérticos, ¿no? Y de alta seguridad. Y tampoco es que vas a impedir el bloqueo de celulares en la Puna, menos. Es donde mejor fluye la comunicación, ¿no? Cuando tú estás en las alturas te das un punto alto y se conecta el celular. Entonces, claro, la imagen es, sí, la mano dura, pero ojo, ahí Keiko está sembrando, ¿no? Yo creo que algunas tempestades, porque ¿cuál es el problema? Cuando se eligió Humala, no solo se le eligió porque planteaba la gran transformación y el pelo hoja de ruta, sino porque la gente veía en Humala un militar que iba a poner orden. ¿Orden frente a qué? A la delincuencia, que en ese momento era menor que ahora, y la percepción era menor también. ¿Y qué cosa pasó cuando Humala no puso orden? ¿No? La gente se decepcionó. Entonces, o sea, yo creo que Keiko Fujimori ahí se ha metido por un desfiladero que puede ser muy peligroso, no solo para ella misma, como presidenta así se elegía, y para el país. Porque es lo que te decía, si la violencia en el Callao no se resuelve, estando ahí la policía, el ejército cuidando nomás, no está interviniendo. ¿Cuál es el siguiente paso si eso no funciona? Que entre. ¿Estás seguro que está el ejército en el Callao? Sí, claro. ¿Sí? El ejército está en el Callao, ¿no? Como ha estado en otros estados de emergencia, a veces por conflictos, y en los últimos años se han cuidado mucho de no intervenir, o sea, estar como apoyo a la policía, ¿no? Entonces, yo sí siento que por ahí nos estamos metiendo por un tubo bien peligroso. Alfredo, ¿no? cualquier otro candidato quizá habría intentado aprovechar mejor la coyuntura complicada en la que estaba el fujimorismo en el momento del segundo debate. El caso Ramírez, los USBs, ¿no? Y yo siento que si bien PPK lo tocó tímidamente al inicio, mostrando el diario El Comercio, luego se tardó 1 hora y 20 en volver al tema. ¿Fue, digamos, una actitud diplomática o fue un desaprovechamiento de la oportunidad? Yo creo que tal vez el debate no se lo permitió porque como habían temas y bloques por temáticos, entonces no tenía tampoco cómo meter un tema dentro de los temas, ¿no? Sin embargo, yo creo que Pedro Pablo aprovechó bien los tiempos y también creo que Keiko, que no fue su mejor debate, tampoco es que la hizo mal, porque también contestó y estuvo en la puja. Aquí el que tenía que arriesgar además era Pedro Pablo. O sea, es como tenía que volver el partido, ¿no? Claro, Keiko iba por el empate. Claro. Sí, claro. El que tiene que ir a ganar era Pedro Pablo, ¿no? Si ganó y cuánto ganó, no lo sé, depende de la percepción. El tema de las cárceles, como dice Javier, es sintomático, pero la percepción ciudadana es que la firmeza está con Keiko. Entonces, claro, lo que diga Keiko
con el tema de si va a ser 25 o 35 cárceles, la gente va a apoyar eso porque estamos hartos de la inseguridad ciudadana. Es como hoy día de repente se debate la pena de muerte y de repente hay un referéndum y ganamos, y gana la pena de muerte. Seguro, sin duda. Porque hoy día la gente está harto de los celulares, claro. harto de que te roben, algo te secuestren. Chapa que tu chorro, pues, ¿no? Por supuesto. Sí, claro. Entonces, ella ha aprovechado ese momento también. O sea, obviamente es también su habilidad política de haberlo aprovechado. Y Pedro Pablo en ese momento tuvo el desliz, que al final le costó, porque yo he escuchado varios comentarios en la radio de gente que ha dicho que ahí qué le pasó a PPK, ¿no? Entonces porque le dan pena, claro, le dan pena a los delincuentes. Y no le da pena el que se murió, y el que lo asaltaron, y el que le robaron, y el que le dispararon. Entonces eso ha dado cierta sensación de debilidad, que puede no ser cierta, porque Pedro Pablo de débil no tiene nada, pero esa es la percepción es una cosa y la realidad puede ser otra, ¿no? Javier, en el tema de Bagua, que es otro gran caso de derechos humanos, que es un campo en el que tú has trabajado, Keiko Fujimori en un momento le saca a PPK el informe Lombardi, ¿no es cierto?, Sí. que acusa a Mecha Arauz. Esto ha pasado más o menos desapercibido, pero yo que estaba en el debate y que estaba cerca de la barra de PPK, siento que fue un momento tenso, porque claramente ahora están trabajando juntos, pero Lombardi acusó a Mecha, Claro. ¿no? ¿No? ¿Sientes que hay ahí un punto débil? Bueno, lo que yo creo es que el baguazo sigue siendo una deuda pendiente, y no solo por la responsabilidad política de Arauz, o sea, hay un proceso penal, Beto, interminable, donde además al final los únicos acusados terminan siendo los dirigentes indígenas, ¿no? O sea, tú cubriste ese, yo me acuerdo muy bien Sí, el rol claro, que jugaste claro que en ese caso, o sea, y en la otra parte, y además donde hay responsabilidades de gente que estaba en el Ministerio Interior en esa época, ¿no? Que no se terminaron finalmente nunca de procesar. Ese es un tema pendiente, o sea... ¿Qué te pareció esa pedida de disculpas de Meche a un dirigente aguajún en un parque de San Isidro? Creo que hizo su mejor esfuerzo, pero creo no que... basta, pues, por eso. No, a mí me pareció más importante espero que se haya entendido No lo puede que ser quise su mejor decir. esfuerzo ese. Por eso. Estaba ironizando. A mí me parece que con la firma de este documento entre Kuczynski y los dirigentes indígenas, con Pizango, estaba Miguel Palacín también, si no me equivoco, era suficiente, ¿no? O sea, a mí me parece que como gesto no le ha dado votos en todo caso, ¿no? Lo otro creo que fue más representativo en todo caso para la misma gente de los pueblos indígenas. Esto no sé ni siquiera si los pueblos indígenas lo han visto. Para empezar. ¿No? Yo Claro. creo que el documento sí lo han Claro. visto y han dicho, bueno, el señor ha firmado, ¿no? Pero esa imagen yo no creo que haya llegado a Santa María de Nieva, No, a improbable. Imacita, ¿no? Improbable. Sí. Ahora, Alfredo, pareciera que se ha puesto de moda esto de firmar acuerdos, ¿no?, de compromisos, documentos, con todos los grupos, con todos los gremios habidos y por haber, y ya como que el gesto va perdiendo validez, porque todo el mundo firma con todo el mundo. Sí, además pierde validez y pierde consistencia, porque hay cosas que son contradictorias con tus propuestas de gobierno y que de repente más adelante vas a tener que hacer algo diferente a lo que tú estás proponiendo o lo que estás firmando en estos momentos, ¿no? Pero Pablo con la CGTP, Keiko con la minería ilegal, cada uno busca dónde están sus bolsones Pero Pablo con electorales, Keiko no va. ¿no? Keiko no va, ahora por las elecciones, por eso hay que ver qué pasa después, pero Pablo hace 5 años apoyó a Keiko en el mitin de cierre de campaña contra Humala, Claro. igual que Mecha Arauz, y hoy día... Entonces, Igual esas que tú. inconsistencias, por supuesto, pero yo estoy acá, no soy candidato a nada, ¿no es cierto? Y no me desdigo de lo que hice, ¿no es cierto? Soy coherente con lo que pasó en ese momento, creía que era la mejor opción, y sigo pensando que era la mejor opción. ¿no es cierto? Entonces, por ahora... supuesto. Bueno, hoy día está peleada la cosa, diferente el escenario. ¿no? Parece PPK que sigue pensando igual. PPK no es Ollantumala, ¿no? No, claro. ¿no? Y Keiko tiene más experiencia y también creo que está mejor preparada que hace 5 años, así que la cosa está... Más está- experiencia que ella misma hace 5 años. por supuesto, yo creo que está mucho más preparada que hace 5 años. No, pensé que ibas a decir más experiencia de PPK. Nadie tiene No, experiencia de PPK, es ¿no? imposible por años. No, nadie. No, eso es imposible, ¿no?
Entonces sería un escenario diferente, pero es igual, cuando estas cosas al final se van a sacar, en 5 años dirán, oye, tú Verónica apoyaste a Pedro Pablo, le van a decir, ¿no te acuerdas? Esas cosas en política se pagan. Tienen factura, ¿no? Sí, efectivamente, la factura se puede guardar en el cajoncito, pero después se va a sacar, ¿no es cierto? Y la estamos viendo, estas inconsistencias en la política son algo que la gente a veces dice, oye, no puede ser que tú estés con uno o con otro dependiendo de lo que te convenga en el momento, hay que ser consistentes en el tiempo. Y eso es lo que también ha faltado, ¿no? Y tal vez eso ha hecho que la gente diga, este tema de la política está tan desprestigiado porque cada uno se mueve al compás de la marinera que tocan en el momento, ¿no? Bien, tenemos que hacer una nueva pausa. Ya regresamos, el Plan B. Seguimos conversando con Alfredo Ferrero y Javier Torres Seoane y quería comentar con ustedes esta dicotomía que se planteó ayer en el debate entre mi primera chamba y mi última chamba, ¿no? En un momento Keiko anuncia el programa Mi Primera Chamba y claro, puso en bandeja la broma porque en las redes usaron esto como chiste, pero Pablo dijo, ser presidente será mi último trabajo. ¿De qué manera este factor puede pesar a la hora de la elección? Bueno, yo creo que si tú ves en el dilema que se plantean muchos en términos de el fujimorismo como un proyecto de mediano y largo plazo, un proyecto político, que lo es, ¿no? Lo es, más allá de que vaya más allá de las reglas democráticas, es un proyecto a largo plazo. Y el de Pedro Pablo Kuczynski, el mensaje de Kuczynski es un mensaje, señores, yo me voy el 28 de julio del 2021. Ellos no sé. Yo creo que ese es el mensaje que ha dado Kuczynski, ¿no? Y creo que ahí apuntó bien, ¿no? Porque nadie piensa pues que Pedro Pablo Kuczynski se va a pretender prolongar o eternizar en el poder. Es el cierre de su carrera política, ¿no? O sea, ahora, yo creo que en ese sentido él golpea ahí, ¿no? Pero también es un poco desmesurado pretender que una joven de 40 y algo tenga la cantidad de chambas y de experiencia en su CV que un hombre de 77, ¿no? Sí. A ver, yo creo que efectivamente es un juego de palabras, pero la lectura que tengo yo respecto del tema es que Pedro Pablo es la última oportunidad que tiene de llegar a la presidencia del Perú, porque si no gana ahora tendrá 80 y pico años, y si ahora tiene dificultades para ganar con el tema de la edad, que es un factor en contra, que le está jugando en contra, ¿no? A pesar de que tiene mucho conocimiento y experiencia y está bien de salud porque se ve, ¿no es cierto? En 5 años más la historia puede ser diferente, ¿no es cierto? Además no tendrá las ganas siquiera. En un año puede ser ¿no? diferente. Por supuesto. Los presidentes más jóvenes acaban con el pelo blanco y, ¿no? Sí, Acaban míralo a Obama y míralo claro. a Toledo y mismo Ollanta, lo que era Ollanta ahora, salía a correr, ¿no? Era así, chico. Y ahora pues los gobiernos, hasta jorobado está. Claro, los gobiernos, Beto, no solamente es el presidente, es con quién te rodeas, a quién convocas, quiénes son tus técnicos, tus ministros. Eso que solo el presidente de las cosas, eso no es cierto, porque no podría. El otro tema de Keiko, y es el argumento que tiene Keiko a su favor, dentro de las dudas que puede generar el fujimorismo y Keiko, es que tener 41 años y postular a la presidencia y hacerlo mal, es como hipotecar tus siguientes 25 años. Entonces, ahí también uno dice, oye, esta persona tiene que hacerlo ver, tiene que querer hacerlo bien. No solo para limpiar el nombre de su familia y de sus hijas, sino porque su futuro político se está jugando en estos 5 años. Si ella comete excesos, si ella no respeta las reglas de la democracia, si ella empieza con los temas que han sido discutidos antes, se acabó su carrera política. Hace 16 años que no es presidente un fujimorismo. 16 más, ya Keiko va a tener 65. Entonces, ella tiene que cuidar muy bien su tema político. Y es bien curioso que no pese el elemento de que sería la primera mujer presidenta, porque este es un factor que nadie está, digamos, una bandera que nadie está enarbolando, ¿no? Y sería la primera si lograra ganar el domingo, ¿no? No, claro, pero es curioso que nadie lo use como argumento. argumento. Es importante que Pero sí tiene más respaldo en mujeres que en varones. ¿Ah, sí? ¿No? Sí. Y otro tema importante que creo que también abona en el sentido de aquellos que piensan votar por Keiko, y yo pienso que así tiene que ser, si es que Keiko lograra ganar, es que Keiko va a tener que buscar, a pesar de tener mayoría, para legitimar su gobierno con ejecutivo y legislativo, va a tener que generar consensos con otras fuerzas políticas para poder gobernar con tranquilidad. No le va a ser suficiente los 73 congresistas, porque no es un caso
es un caso atípico. Con los antecedentes del fujimorismo va a tener que tirar puentes, aunque no necesite los votos de esos congresistas para legitimar su gobierno. Entonces, esas son las cosas que uno dice, oye, ella no debería interesarle hacer un mal gobierno, no creo que le interese, porque a los 41 años se acabó su vida política si hace un mal gobierno en los siguientes 5. Javier, más allá de lo que nos hayan dicho las últimas encuestas o de que PPK haya ganado o no el debate anoche, ¿cuál es la sensación térmica? ¿Qué sientes tú? ¿Quién va a ganar? Yo siento que se está moviendo el tablero. Eso es lo que siento. ¿En qué lo siente? ¿Cuáles son los síntomas? En que la gente ha empezado a preocuparse por el fujimorismo de hoy, no por el de hace 20 años. Y la cara bonita que nos presentó Keiko ya no es tan bonita para la gente. Eso lo percibe uno en la conversación en la calle, en las esquinas, cuando lee ese periódico, ¿no? No estoy hablando del Facebook, estoy hablando de la calle. ¿Y eso, ¿no? eso permitirá que volteen el partido en tu visión? Yo creo que la cosa puede ser más peleada de lo que aparece hoy en las encuestas. Esa es mi impresión. Más peleada. Más peleada. Ahora, estos últimos 3 días, 4 días de campaña son claves. Son claves. ¿Concuerdas con eso? ¿Sí? Yo lo que siento es que... rapidito que nos votan. El que define la elección es el DIE. Y no estoy seguro que Pedro Pablo todavía llegó al DIE. Creo que a nivel de la A, B y C, estas cosas pueden tener mucho impacto. Claro. Coincido con Javier en eso. Y el C es clave. Pero el DIE, sí. yo creo que quiere las propuestas, quiere su agua, quiere su carretera, quiere su seguridad, quiere sus alimentos por la carretera para poder comer, quiere una agricultura. Y quiere a los ladrones presos. Y quiere a los ladrones en la cárcel. Sí. Entonces, y ahí, no sé si esos 4 días le van a alcanzar para ese mensaje. A nosotros nos quedan 4 días en este programa y queremos llegar al viernes, así que tenemos que despedirnos. Al lunes, mejor. Chao.